Buenas tardes, soy Rodrigo Rodríguez de primero de prepa en la escuela EDAI. Este es mi proyecto de organización de la información, que consiste en hacer un video sobre intención comunicativa y funciones del lenguaje. Antes de empezar a explicar cada función del lenguaje, vale la pena que explique, qué es la intención comunicativa. Según yo, lo que tengo entendido, es que la función comunicativa es los matices que se le da a la forma de hablar, los recursos que usas para expresarte bien. Pueden ir desde hacer una pregunta, expresar cómo te sientes y contar un poema, o expresar algo con un lenguaje más técnico. A eso se refiere. Las funciones del lenguaje se dividen básicamente en 6. Tenemos la referencial, la apelativa, la emotiva, la poética, la fática y la metalingüística. A continuación voy a explicar cada uno de ellos. Bueno, empecemos con la función referencial. Aquí dice en la guía: función referencial o denotativa: el proceso comunicativo que se centra en el contexto, es decir, el ambiente en el que se da la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente te está diciendo que es muy específico. Se está centrando en narrar lo que ocurre alrededor y se basa básicamente en el ambiente, a eso se refiere. La guía nos da el ejemplo de un temblor. Nos está diciendo: en tal ciudad hubo un temblor que afectó a ciertos edificios. ¿A qué se refiere esto? Está siendo específico. Es como cuando estás diciendo: tienes que ver esto, y te está mostrando. Está siendo demasiado específico. No hay espacio para otras interpretaciones. A eso se refiere. La siguiente es la función apelativa o conativa. Busca generar una reacción, una respuesta o la realización de una actividad por parte del receptor. ¿A qué se refiere esto? Básicamente es dar indicaciones, pedir un favor o dar instrucciones para que alguien haga algo. Aquí yo voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando tu mamá te dice: oye, ve a comprar esto. O cuando tú tienes un amigo y le dices: oye, no vayas vestido así, no te queda. Entonces, ¿a qué se refiere? Tú estás diciendo algo para que la otra persona actúe en consecuencia a eso. Estás diciéndole: no debes hacer esto o debes hacer esto por tal y tal razón. Le estás dando motivos para que cambie su forma de actuar, su forma de pensar o algo así. La siguiente, la tercera, es la función emotiva. Función expresiva o motiva. Se centra en el emisor, ya que el mensaje que produce es basado en sus emociones. Esta es sin duda una de las más fáciles de entender. Es básicamente cuando tú expresas lo que sientes, cuando, por así decirlo, te nace del alma decir algo. Tú puedes decir: hoy me siento triste porque se murió mi abuelito, porque esto. ¿Cómo te sientes? A eso se centra. Esa es la función emotiva. Tú estás diciendo: estoy triste, estoy feliz, estoy molesto, estoy disgustado. Te estás expresando. Es como una manera de exteriorizar lo que tú sientes. A eso se refiere, de eso trata. Entonces, esta la puedes usar en muchos casos. Generalmente se usa en la vida cotidiana. Todas se usan en la vida cotidiana. Aquí puedes decir, por ejemplo, como ya dije: estoy triste porque se murió mi abuelito. O estoy feliz porque pasé esta materia. O estoy muy molesto porque el maestro marcó tal y tal tarea. Entonces, consiste básicamente en exteriorizar lo que sientes. Vamos por la 4. Esta es la función poética. Su nombre lo dice, es decir, poemas. Básicamente está centrada en las figuras literarias, no sé si las conozcan, como la metáfora, el símil, la comparación, la aliteración, la hipérbole. Básicamente se centra en cómo se oye. Estás buscando la manera más elegante, la más, refinada para decir algo. Es como decir: tus ojos son como perlas hermosas, blancas, sacadas del bello océano y no sé qué. Entonces tú estás diciendo: tus ojos son hermosos, son como perlas, son blancos, son bellos, son preciosos. Estás diciendo eso de una manera en la que suena bien, en la que suena romántico, en la que suena poético. Vaya. Ok, vamos con la función fática. La función fática sirve para que tanto el emisor como el receptor comprueben que el canal de comunicación funciona adecuadamente y el mensaje se logró transmitir de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Preguntas. Básicamente es eso, preguntas. Tú puedes decir: oye, ve por esto. Pero eso no es la función fática.
La función fática es cuando tú preguntas, ¿me escuchaste? ¿Sabes qué te pedí? Es comprobar si tú lograste transmitir bien tu mensaje. En eso consiste la función fática. La verdad, esta es una de las que yo más utilizo porque es como que muchas veces las cosas que se dicen no sabes si la otra persona las logró entender bien, y usando la función fática tú puedes entender si entendió lo que pues tú querías decir, lo que estabas diciendo básicamente. Y ya para finalizar va la función metalingüística. Para ser sincero, es una de las que menos entiendo, pero pues eso no le resta importancia. La función metalingüística se presenta cuando la lengua se utiliza para hablar de sí misma. Puede decirse que cuando no se puede modificar la información referida en un proceso de comunicación, utilizas la misma lengua para hablar de ella. ¿Cómo lo entiendo yo? Es como, para poner un ejemplo, cuando el doctor te dice que tienes amigdalitis. ¿Qué es la amigdalitis? Se te infectan las amígdalas, pero tú no lo sabes. El doctor no encontró la forma de decirte qué es la amigdalitis, entonces te está diciendo, tú tienes una amigdalitis grave, te vamos a dar esto. Está hablando en lengua de doctor y tú estás hablando en lengua de persona normal. Entonces, el doctor está tratando de darse a entender, está haciendo todo lo posible para que tú lo entiendas y tú estás haciendo todo lo posible para entenderlo. Pero como no hay una manera más simple, más sencilla, más simplificada de darlo a entender, es ahí donde se da la función metalingüística. Otra cosa podría ser un diccionario. El diccionario, por ejemplo, de español, usa palabras en, español para decir qué significan. Por ejemplo, ¿qué significa hipérbole? Una palabra que usé en la explicación anterior. Hipérbole, podría decir, es una exageración. Hay un extranjero no podría entenderlo porque puedes decir, no habla español, pero tú lo entiendes porque hablas esa misma lengua. A eso se refiere, es moverse dentro de una misma lengua, el mismo lenguaje, dialecto, para pues comprenderlo de mejor manera o explicarlo. Bueno, hacer el intento de explicarlo. Bueno, ya para finalizar, tengo que dar una conclusión. Y pues, me gustaría concluir diciendo que las funciones de la lengua son, como ya dije en el inicio, matices, formas de hablar, recursos que usas. Entonces, cada uno de ellos te permite expresarte de diferentes maneras, comunicar diferentes ideas y decir básicamente lo que sientes, lo que entiendes, o decir, oye, ¿me estás entendiendo? O, oye, tienes que hacer esto, tienes que trabajar. Estás diciendo cómo son las cosas. El ser humano es un ser sociable que necesita comunicarse y las funciones lingüísticas surgieron para eso. Son diferentes formas de comunicarnos, de darnos a entender y de permitirnos vivir en sociedad.